Hay algo más profundo que los milagros, más transformador que cualquier doctrina y más poderoso que cualquier ministerio terrenal. Es caminar cada día con el Espíritu Santo como tu compañero, no como una figura lejana, ni como una idea mística, sino como una persona real, viva, que te habla, te guía, te fortalece y permanece contigo en cada paso. ¿Te has sentido solo, confundido o perdido en medio de tanto ruido espiritual? ¿Anhelas escuchar la voz de Dios con claridad? ¿Y sabes qué camino tomar? ¿Ser lleno de paz, propósito y dirección divina? Si eso es lo que buscas, este mensaje es para ti. El pastor David Yonguichó, uno de los hombres más usados por Dios en nuestra generación, abre su corazón para contarte lo que realmente marcó su ministerio. No fue el tamaño de su iglesia, ni sus logros, sino una relación diaria, íntima y práctica con el Espíritu Santo. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es vida, es fuego, es verdad, porque hay un lugar donde el miedo se rompe, donde la confusión desaparece, donde tu vida entera cambia para siempre. Y ese lugar comienza con una simple decisión: decirle al Espíritu Santo, te necesito, camina conmigo. Así que no te vayas, no te distraigas. Lo que estás a punto de recibir puede transformar tu eternidad. Gracias, muchas gracias. Fue en 1964. Esa mañana hacía mucho frío. Pero ya había dirigido mi reunión de oración matutina y la mayoría de los cristianos habían salido del santuario. Y el gran santuario, donde se sentaban 2.500 personas, quedó vacío y yo era el único que estaba sentado allí, en la esquina derecha de la iglesia, sollozando y orando porque quería ver que mi iglesia creciera a más de 3.000 miembros activos. Y di lo mejor de mí con todas mis fuerzas para romper la barrera de los 3.000 miembros, pero estaba fracasando. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Empujé, jalé, animé, intimidé, pero nada sucedió. Así que finalmente sentí que había sido derrotado y me pregunté si ese era el fracaso en el crecimiento de mi iglesia. Si ese era el límite de mi capacidad. Esa mañana necesitaba escuchar una respuesta del Señor. Hasta ese momento ya había estado buscando desesperadamente el rostro de Dios para saber si ese era el fracaso en el crecimiento de mi iglesia. Pero ciertamente, en lo más profundo de mí, sabía que Dios iba a darme un mayor aumento en la membresía de la iglesia, pero aún así no podía superar el número de 3.000. Así que esa mañana comencé a orar, a llorar y a sollozar con todo mi corazón y estaba completamente exhausto. Y de alguna manera caí en un sueño profundo o en un trance. Pero de repente en mi profundo sueño sentí que estaba en la presencia de Dios. No vi a Dios, pero sabía que estaba en su presencia. Entonces una sensación impresionante surgió en mi corazón. Luego, una voz alegre siguió a eso. Hijo mío, ¿quieres ver crecer tu iglesia más allá de los 3.000 miembros tan desesperadamente? Yo dije, sí, Padre, pero he intentado de todas las maneras y hasta ahora he fracasado. Luego, la siguiente vez, la voz vino a mí y fue en forma de pregunta. Hijo mío, te haré una pregunta. Supón que los israelitas salieron al desierto a atrapar codornices con las manos desnudas. ¿Cuántas codornices crees que podrían haber atrapado? Así que dije, Padre,
En un desierto amigable no habría muchas codornices en primer lugar. Y si hubieran salido sin llevar ninguna herramienta para atrapar codornices, no creo que hubieran atrapado muchas codornices. Entonces la voz vino a mi corazón, y cuando envió mi viento, ¿cuántas codornices atraparon? Yo dije, oh, las codornices caían como polvo sobre su campamento. Todos salieron y recogieron tantas codornices juntos. Entonces Dios dijo, ¿no crees que puedo repetir lo mismo en esta generación? Estás allá afuera en el desierto, tratando de atrapar tierra con las manos desnudas. Empujaste, jalaste e hiciste de todo, pero te estás agotando completamente sin obtener ningún resultado. Pero ¿no crees que puedo enviar el viento del Espíritu Santo a tu iglesia y dejar que los pecadores caigan sobre tu campamento como polvo? Yo dije, eso es. Me gusta el Padre, envía el viento, envía al Espíritu Santo. Entonces mi Padre Celestial me dijo, querido y amado hijo mío, te ruego por favor, ten una comunión profunda y sincera con la persona maravillosa del Espíritu Santo. Así que respondí casualmente, Padre, he nacido de nuevo. Tengo al Espíritu Santo morando en mí y he experimentado el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué más Espíritu Santo necesito? Entonces vino a mí esa antigua reprensión. Ese es tu problema. El Espíritu Santo no es simplemente algo para experimentar o sentir. El Espíritu Santo es en realidad una persona verdaderamente asombrosa, la tercera persona de la Trinidad. Y durante todos estos años has estado apagando al Espíritu, has estado entristeciendo al Espíritu porque nunca lo has aceptado verdaderamente como una auténtica y verdadera persona del cielo. Y me quedé tan sorprendido y realmente asustado que desperté de mi letargo. Y eso dejó una profunda impresión en mi corazón. Dije, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? He estado tratando al Espíritu Santo solo como una experiencia. ¿Qué significa tratarlo como una persona? Entonces el Espíritu Santo comenzó a revelar poco a poco el verdadero significado en mi corazón. Y un día comprendí el mensaje con total claridad. Desde que me gradué de la escuela bíblica y comencé el trabajo pionero, solo intentaba usar al Espíritu Santo para mis propios fines, como si fuera un acróbata. Simplemente le pedía al Espíritu Santo que me ungiera y le pedía que realizara milagros en mi ministerio, pero no lo estaba tratando como una persona genuina y ese fue mi error. Así que un día me arrodillé ante el Espíritu Santo y le dije, querido Espíritu Santo, has estado conmigo todos estos años desde que me convertí. En realidad has estado con nosotros desde hace 2000 años, desde el día de Pentecostés, pero no te hemos tratado como a una persona, sino como a una cosa. Simplemente nos vestimos y experimentamos con el Espíritu Santo, pero nunca te hemos aceptado como una persona real y verdadera. No te hemos reconocido como persona, ni te hemos dado la bienvenida, ni dependido de ti como deberíamos. Así que hoy confieso mi pecado y mi malentendido acerca de ti. Desde hoy tú eres mi pastor principal. Y yo soy tu pastor adjunto. Y tú eres la persona del Espíritu Santo para mí. Ya que tienes toda la personalidad, todos los factores de la personalidad, tienes el conocimiento, la emoción y la voluntad, así que me rindo a ti, querido Espíritu Santo. Y ahora, desde hoy, quiero tener comunión contigo. Así que en la mañana, cuando me levantaba, decía, querido Espíritu Santo, qué día tan hermoso tenemos hoy, qué día tan hermoso. Tú y yo vamos a ganar este mundo para Jesucristo. Tú y yo vamos a llevar almas a Jesucristo. Querido Espíritu Santo, ayúdame hoy, ayúdame.
Luego, cuando abría mi Biblia, decía, Espíritu Santo, abre mis ojos para que pueda conocer la verdad de Dios. Luego, cuando subía al púlpito para hablar, decía, Espíritu Santo, vamos, vamos. Incluso hoy, antes de salir de esta oficina, dije, querido Espíritu Santo, vamos. Luego, mientras predico, digo, querido Espíritu Santo, habla a través de mí. Luego, cuando terminaba de predicar, me sentaba y decía, oh, mi querido Espíritu Santo, hiciste un trabajo maravilloso, un trabajo hermoso, te adoro, te doy gracias. Y yo tenía ese tipo de comunión. Simplemente trataba al Espíritu Santo como una persona real en mi vida. Y toda una nueva dimensión del poder espiritual comenzó a manifestarse en mi vida. Comencé a sentir una presencia de Dios muy extraña y poderosa en mi vida. Y desde ese momento sentí una unción mayor. Y luego finalmente el muro comenzó a romperse y mi iglesia empezó a crecer, pasando de 3,000 a 18,000 miembros para 1969. Sí, aprendí el secreto. Adoraba libremente al Padre Celestial como persona. Y no tenía miedo de alabar a Jesucristo porque Él tiene personalidad. Pero tenía cierto temor en mi corazón de tratar al Espíritu Santo como una persona, porque nadie me enseñó eso en el seminario bíblico. Así que simplemente aparté al Espíritu Santo, considerándolo solo como algo para experimentar. ¿Sabes? Hice exactamente lo mismo con mi esposa cuando recién me casé. Me casé cuando tenía 30 años y mi única ambición en el corazón era convertirme en evangelista como Billy Graham. No me gustaba la idea de ser pastor porque ser pastor es demasiado problemático. Así que quería ser como Billy Graham y convertirme en un evangelista muy glamoroso. Por eso escuchaba las grabaciones de Billy Graham y quería aprender a hablar como él. ¿Sabes? Él solía hablar con un tono de voz muy alto desde el principio y continuaba así. Y yo estaba muy impresionado e intenté imitar su forma de hablar, pero normalmente, siempre a la mitad de mi sermón, me agotaba tanto que terminaba jadeando y resoplando y decía, oh Dios, ¿por qué? Billy podía hablar con ese tono de voz tan alto y podía continuar. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Por favor, ayúdame. Pero después descubrí el secreto. Billy Graham comía bistec y yo comía arroz. Así que mi verdadera ambición era convertirme en evangelista. Y después de casarme, compré un departamento, una casa de apartamentos, y allí ponía a mi esposa y nuestras cosas. Luego, los lunes, salía al campo evangelístico. Después, los sábados, regresaba a casa con toda la ropa sucia para lavar. Luego, el domingo, predicaba en una iglesia y el siguiente lunes volvía a salir. Simplemente tomé a mi esposa como una cosa en mi casa y no pensé que había traído a una persona a mi hogar. Así que estuve haciendo eso continuamente durante 6 meses. Entonces un día mi suegra vino a verme con el rostro furioso. Siempre que tienes a tu suegra en casa, estás en problemas. No sé cómo es la situación en Estados Unidos, pero en Corea es así. Lo mejor es estar lejos de tu suegra. Y ella dice, quiero hablar contigo. Yo le dije, madre, ¿qué ha pasado? Ella dijo, esto es algo serio, tu esposa te va a dejar. Vino a verme y lloró desconsoladamente y me dijo que no iba a soportar ni un día más el maltrato en tu casa. Yo dije, ¿maltrato? Le di casa, arroz, kimchi, dinero, todo. ¿Por qué se quejaba? Le dije,
Madre, no te preocupes por eso. Puedo manejarlo muy fácilmente. Así, no te preocupes. Así que volví a casa y le dije, esposa, ven aquí. Cuando tienes problemas, ¿por qué vas con tu madre? Ahora estás casada conmigo. Debes hablar conmigo en vez de regresar a tu casa y contarle todas estas historias a tu madre. Ya no eres una niña, eres una persona adulta. ¿Y por qué te quejas? Te doy casa y arroz, ropa, dinero. Y sabes que te casaste con un ministro que tiene una gran ambición de llegar a ser como Billy Graham. Y deberías aprender a soportar toda esta situación. Bueno, yo puedo manejar tu problema. Así que la llamé y puse mi mano sobre ella. Dije, en el nombre de Jesucristo, espíritu de queja, sal fuera. Bueno, en ese momento pensé que podía resolver su problema tan fácilmente, así. Pero les digo, ese espíritu de queja nunca salió. Ella empeoró. Y ella estaba profundamente deprimida y comenzó a llorar. Por la mañana no se levantaba, ni siquiera cocinaba y estaba enferma de la mente. Porque en ese momento ella era una joven recién casada y era tan humilde como una corderita y no se atrevía a protestar conmigo abiertamente. Pero ahora es una leona. Le tengo un miedo terrible. Cuando ella ordena, yo tengo que levantarme, ¿sabes? En otras palabras, no tendría desayuno. Pero en ese entonces ella era tan humilde y obediente. Ojalá hubiera podido quedarse así toda su vida. Pero de todos modos, se volvió muy mala y furiosa. Así que empecé a preocuparme. Dije, Señor, ¿qué puedo hacer? Debo servirte de esta manera porque este es mi llamado. Soy evangelista, debo estar fuera de casa, pero mi esposa no puede soportar la situación. Entonces, ¿qué debo elegir? Y realmente comencé a orar. Entonces el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón. Hijo mío, cambia el orden de prioridades en tu vida. ¿Cuál es el orden de prioridades en tu vida? Dije, en mi vida, sinceramente, sí. Dios primero, la iglesia en segundo lugar, yo en tercero, mis hijos en cuarto y mi esposa en quinto. Correcto. Un orden hermoso. Y este era el orden de prioridades muy espiritual y saludable en mi vida. Entonces el Espíritu dice, no, de ninguna manera, Dios debe ser el primero y servir al Señor debe ser el segundo, tu esposa debe ser la tercera, tus hijos los cuartos y tu iglesia la quinta. Dije, ¿qué? ¿La iglesia en el quinto lugar? Dije, esto no viene del Espíritu Santo, este es el Espíritu de América. Pero el Espíritu del Señor dijo, de ninguna manera. Él dice, supón que construyes la iglesia más grande del mundo y supón que te conviertes en el evangelista más grande de Corea. Pero si pierdes a tu esposa y a tus hijos, ¿qué clase de testimonio puedes dejar en este país? Así que, primero que nada, construye una buena iglesia en tu hogar. Si no puedes construir una buena iglesia en tu hogar, entonces no puedes construir una buena iglesia en la sociedad. Supón que tu esposa se divorcia de ti. Supón que tus hijos se vuelven como hippies. ¿Qué clase de testimonio puedes dejar? Dije, eso es cierto, está bien, ahora acepto tu idea. Así que fui con mi esposa y le dije, esposa, ahora he cambiado todas mis prioridades en la vida. Dios primero, yo segundo, tú tercera, los niños cuartos y la iglesia quinta.
Así que te dedicaré todos mis lunes completamente a ti. Haz lo que quieras conmigo los lunes. En ese momento no sabía de qué estaba hablando. Ella estaba tan contenta. Entonces, cada lunes ella preparaba sándwiches y luego me pedía que fuéramos al parque y quería que caminara con ella durante horas y horas, tomados de la mano como los jóvenes. Yo ya había pasado la etapa romántica, pero ella quería que volviera a esa etapa. Y ella me pedía que le tomara la mano y camináramos kilómetros y kilómetros solo para conversar. Ya sabes, solo para conversar. Y ella me hablaba, pero mi mente estaba a 100 millas de distancia en el campo evangelístico. Así que ella seguía hablándome y después de un rato decía, ¿me estás escuchando? Entonces yo decía, sí. ¿Qué te dije? No lo sé. Luego almorzábamos. Después ella me llevaba a una tienda departamental y empezaba a mirar vitrinas durante horas. Y era una experiencia agotadora. Le decía, cariño, te doy dinero. Cuando veas algo, por favor, cómpralo rápido y vámonos a casa. Pero ella decía, ¿no sabes que el lunes es mi día? El lunes es mi día. Me dijiste que podía hacer cualquier cosa contigo el lunes. Y disfruto esto de mirar vitrinas. Vamos juntos. Así que semana tras semana, mes tras mes, vivía de esa manera. Y a través de esa profunda comunión, al reconocerla como persona, al acogerla como persona y al amarla como persona, ella empezó a recuperar su autoestima y su respeto propio, y su espíritu apagado comenzó a restaurarse. Y se volvió muy animada, alegre, optimista y quedó completamente sanada. Y aprendí una lección, porque una cosa es estar casado legalmente, pero es algo completamente diferente desarrollar una comunión profunda juntos. En esta época tan ajetreada, la gente está tan ocupada haciendo su propio trabajo que descuida la relación con su esposa e hijos. Por eso hay tantos hogares rotos y corazones rotos por la falta de amor en la convivencia. Sí. Y a través de esa experiencia descubrí que nunca debemos tratar a una persona como una cosa con la que se experimenta, porque una persona necesita ser amada, reconocida, bienvenida, elogiada y adorada. Sí. Y si no haces eso, entonces la persona se sentirá apagada y herida. Amén. Sabes, soy el pastor de la iglesia más grande del mundo, pero aún así soy una persona. Necesito una bienvenida genuina, amor genuino, elogios. Y sin eso no puedo vivir. Sabes, como ministro, después de haber ministrado a miles y decenas de miles de personas, cuando regreso a casa me siento tan vacío en mi corazón. Nadie puede entender ese sentimiento. Me siento agotado físicamente, pero eso está bien, pero me siento tan vacío en mi corazón. Y tan pronto como llego a casa, busco a mi esposa. La necesito. Pero ella estará ocupada en la iglesia. Muchas veces me desesperaba. Alabado sea Dios. Así que esperaba hasta que mi esposa llegara a casa. Luego, cuando ella llegaba, la seguía desde la sala hasta el dormitorio y del dormitorio a la cocina. Entonces ella me decía, ¿por qué me sigues a todos lados? Ve y siéntate hasta que prepare la comida. Pero yo le decía, necesito algo. ¿Qué necesitas? Entonces yo decía, necesito que me elogies por mi sermón, por mi ministerio. Ella decía, estás bromeando. Si ya recibes todos los elogios de la gente y todavía necesitas más elogios de mí, algo anda mal contigo, te estás volviendo arrogante.
Pero yo le decía, no me estoy volviendo arrogante. Todos los elogios de otras personas son como un chicle que puedo masticar, pero no puedo comer. Pero tu elogio sería una verdadera nutrición para mi persona. Necesito tu elogio, tu reconocimiento, tu amor tierno. Lo necesito. Sin eso no puedo vivir. Y ella dijo, no lo sabía. ¿De verdad necesitas mi elogio y mi reconocimiento? Por supuesto necesito los tuyos. Esa es la nutrición para mi personalidad. Por favor, hazlo a partir de ahora. Entonces, desde ese momento, ella, sonriendo tímidamente, me elogiaba, me adoraba y me amaba. Y yo realmente disfrutaba eso, aunque la obligara a hacerlo por mí. Bueno, si hay esposas de ministros, les digo una cosa. Sus esposos están sufriendo por la falta de ese tipo de reconocimiento en el hogar. Muchas esposas de pastores simplemente dan por sentado a su esposo y su ministerio. Pero de ninguna manera ellos tienen hambre de reconocimiento, amor, elogio y adoración porque son personas. Así como Dios es una persona, Dios necesita adoración, reconocimiento, alabanza y amor, porque Dios es una persona. Dios es todopoderoso. ¿Qué clase de cosa podría necesitar Él? Pero Él necesita adoración, amor y alabanza de sus hijos, porque Dios es una persona. Así como tú eres una persona, tú necesitas eso. Esposos deben reconocer a su esposa, deben adorar a su esposa, alabarla y amarla, porque ella es una persona. Claro, el esposo es así. Y como el Espíritu Santo es la persona maravillosa que ha estado con nosotros todos estos años, Él es la persona y tiene un hambre profunda de reconocimiento, adoración, alabanza y amor. ¿Alguna vez has pensado que el Espíritu Santo es una persona? Entonces debes reconocerlo como la persona en tu hogar. Supón que llego a tu casa, no me invitarías ni siquiera a sentarme en el sofá, no vendrías a hablar conmigo y ni siquiera me reconocerías. ¿Crees que me quedaría mucho tiempo allí? Me sentiría apagado, me sentiría afligido. Inmediatamente me levantaría y saldría de tu casa. En tantas iglesias, en tantas vidas de cristianos, el Espíritu Santo se ha ido porque ha sido afligido, maltratado, apagado, porque lo trataron como un simple término teológico o simplemente como un dogma. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? Jesucristo, antes de dejar este mundo, encomendó a sus discípulos y a su iglesia al Espíritu Santo. Jesucristo reconoció la importancia, la dignidad y el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo confió su iglesia y su pueblo en las manos del Espíritu Santo. Cristo dijo que el mundo no puede recibirlo porque no lo ve, pero ustedes lo conocen y lo ven. Él está con ustedes y está dentro de ustedes. Él es otro consolador. ¿Qué significa otro consolador? Hay dos palabras griegas diferentes que significan otro. Una es heteros. Heteros significa cosas completamente diferentes. Mi Biblia y yo somos dos cosas diferentes, completamente diferentes. En este caso los griegos lo llamaban heteros. Pero cuando se refieren a cosas totalmente iguales, cuando tienes dos cosas exactamente iguales, una y otra, entonces usan ayos. Y cuando usan la palabra ayos, eso significa que son exactamente las mismas cosas, una y otra. Así que cuando Jesús describió a la persona del Espíritu Santo, dijo que enviaría otro consolador, ayos paracletos. Eso significa que Él es exactamente igual que yo. Yo soy Dios. Así que Él también lo es.
Yo te amo y Él también te ama. Yo salvo a los pecadores y Él salvará a los pecadores exactamente de la misma manera en mi nombre. Yo expulsé demonios y Él hará lo mismo en mi lugar. Y yo sano a los enfermos y Él sanará a los enfermos exactamente de la misma manera como yo lo hice, porque yo soy el Consolador y Él es el otro Consolador y Él es el Paracleto. Él es exactamente del mismo tipo que los otros. Así que la presencia del Espíritu Santo es la presencia de Jesucristo mismo. Y Jesús dijo: voy al Padre y ustedes harán cosas aún mayores que las que yo hice, porque voy al Padre. Porque Cristo Jesús iba a enviar al Espíritu Santo. Jesús vino a este mundo para luchar contra el pecado, la enfermedad, el diablo, la maldición y la muerte. Y en la cruz, cuando Él dijo: consumado es, Tetelestai, Él lo completó todo. Ahora el Espíritu Santo está aquí como el administrador de la obra terminada de Jesucristo. Así que puede hacer cosas mayores que las que el propio Jesucristo hizo mientras caminaba por el mundo. Por lo tanto, estamos viviendo en una mejor época y deberíamos esperar que sucedan cosas más grandes que durante el tiempo del ministerio de Jesucristo. Deberíamos ver más almas salvadas. Deberíamos ver más demonios expulsados. Deberíamos ver a más personas sanadas. Deberíamos ver que la gloria de Dios se manifiesta aún más porque estamos en la era del Espíritu Santo. Durante los 4000 años del tiempo del Antiguo Testamento, el Padre de Dios estuvo al frente y Él realizó toda la obra. Jesucristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo permanecían detrás de su sombra y manifestaban su obra a través del Padre. Pero al inicio del ministerio de Jesucristo, Dios entregó todo el ministerio a Jesucristo. Y el Padre de Dios y el Espíritu Santo estaban a la sombra de Jesucristo y se manifestaban a través de Jesucristo. Ahora, después de Pentecostés, el Padre de Dios y el Hijo de Dios, Jesucristo, están detrás de la sombra del Espíritu Santo. Y Dios manifiesta su gloria a través del Espíritu Santo. Y así también lo hace Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que sin tener al Espíritu Santo, puedes tener toda la teología, pero aún así puedes tener una iglesia fría. Una iglesia sin la salvación del Espíritu Santo, o un cristiano sin la unción salvadora del Espíritu Santo. Son análogos a una nube sin lluvia, bueno, sin agua, y a un hibachi japonés sin fuego dentro. Tienes todas las formalidades, pero no tienes ningún contenido en ello. Conocer al Espíritu Santo es un asunto de vida o muerte en la iglesia. Mucha gente se hace esta pregunta: ¿por qué no tenemos los milagros que leemos en Hechos? Bueno, si el Espíritu Santo es otro consolador, exactamente del mismo tipo de otro, entonces, ¿por qué no deberías tener la continuación del ministerio de Jesucristo? Es totalmente anormal que tú y tu iglesia no tengan la continuación del ministerio de Jesucristo en su salvación, en su santificación. Poder en su sanidad divina, en su bendición y en sus milagros. No tienes opción, no tienes alternativa alguna. Debes tener ese ministerio en tu iglesia. En mi iglesia hago hincapié en el ministerio quíntuple de Jesucristo para que se manifieste cada domingo. Número 1 es la salvación. Número 2, el poder santificador del Espíritu Santo. Número 3, el poder sanador de Jesucristo. Número 4, el poder para liberar de la maldición. Y luego el poder de la salvación eterna, la vida eterna. Debemos tener esa realidad en la iglesia. Así que, ya que el Espíritu Santo es exactamente el mismo tipo de otro, consolador, entonces debemos tener a un Jesús vivo en cada día de nuestra vida, en la iglesia, en nuestra vida cristiana. Entonces también el consolador significa paracletos. Paracletos en griego significa
alguien que es llamado a estar al lado para ayudar. No eres tú quien busca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está buscando a ti. Y el Espíritu Santo está contigo ahora mismo. Él está contigo. Él está dentro de ti. Puedes relacionarte con el Espíritu Santo de tres maneras. Cuando eres pecador, el Espíritu Santo está fuera de tu ser. Y Él estará allí reprendiendo al mundo el pecado, la justicia y el juicio. Pero cuando confiesas tu pecado y recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces el Espíritu Santo se mudará a tu interior. Tu espíritu es análogo al lugar santísimo. Tu mente es análoga al lugar santo y tu cuerpo físico es análogo al atrio exterior. Y el Espíritu Santo viene y se muda a tu lugar santísimo en tu espíritu. Si tienes tanto Espíritu Santo como nosotros aquí en el púlpito, porque tú lo eres. Cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, tu espíritu nace de nuevo instantáneamente. Y Dios imparte vida eterna a tu espíritu. Y tu espíritu es el lugar santísimo. Así que el Espíritu Santo vendrá y morará allí. A partir de ese momento, tu lugar santo debe ser renovado. Tu mente debe ser renovada. Porque tu mente ha estado obstruida con todas las cosas negativas y mundanas. Y una escucha densa y la conciencia del fracaso y la pobreza de vida. Así que tu mente debe ser renovada de acuerdo con la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ensanchas tu mente, entonces el Espíritu Santo en el lugar santísimo fluirá plenamente a través de tu mente, a través de tu cuerpo físico, para cortejarte, para ministrar a las necesidades de las personas. ¿Por qué tenemos seminario? Para ampliar nuestra vida de pensamiento, para renovar nuestra mente. La Biblia dice que el hierro afila al hierro, así que nos reunimos para afilarnos unos a otros en nuestra mente. Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que pides o piensas. El poder de Dios va a fluir a través de tu mente. Así que tener una actitud positiva y una actitud de posibilidad es muy necesario. En ese sentido, realmente alabo el ministerio del doctor Schuller. Mucha gente habla negativamente de este ministerio, pero les digo, él está haciendo grandes cosas por el pueblo estadounidense porque está limpiando el lugar santo, la mente. Él está eliminando todo ese pensamiento negativo, ese pensamiento de imposibilidad. Conciencia de enfermedad, conciencia de fracaso. Y alabo su ministerio por... El doctor Schuller es un gran amigo mío. Hemos sido amigos durante mucho tiempo. Y a través de nuestra relación, él comenzó a reconocer la presencia del Espíritu Santo de maneras más profundas. Y finalmente sucumbió a mi insistencia para orar por los enfermos. Cuando él estaba realizando una reunión en mi iglesia, hablaba constantemente sobre psicología, así que yo no podía aceptar todo eso que era la conferencia sobre psicología. Así que en vez de psicología yo siempre ponía el nombre de Jesucristo. Cuando vayas a un país extranjero, ten cuidado con tu intérprete. Tu intérprete puede poner otra palabra. Así que cuando él estaba dando su hermosa conferencia, cada vez que mencionaba psicología, yo mencionaba a Jesucristo. Luego pedí a todas las personas enfermas que se pusieran de pie y todos se pusieron de pie. Entonces dije, doctor Schuller, todos ellos han sido animados hasta ahora a ser positivos, incluso respecto a su salud. Ahora están esperando su oración por sanidad divina. ¿Y podría venir y orar por la sanidad? Él dijo, nunca he orado por los enfermos. No sé cómo orar. Oh, sí, sí sabes. Tú sabes cómo orar. Ahora ven y ora por ello.
Así que él salió y te digo, el primer día oró de manera confiada, de manera psicológica. Él dijo, ustedes cierren los ojos y véanse sanados, vean a Jesús venir hacia ustedes y tocarlos y véanlo ahora mismo. Pero saben, si yo tradujera exactamente así, entonces nadie se sanaría. Así que mientras él decía eso, yo dije, en el nombre de Jesucristo, sean sanados. De verdad espero que el doctor Schul no vea este programa de televisión. Y cientos de personas fueron sanadas. Así que le dije, ¿ves? Incluso Dios escucha tu oración y sana a tanta gente. Tienes que practicar eso en tu iglesia. Desde ese momento él comenzó a orar por los enfermos en su iglesia y realmente muchas personas se sanan. Pero de todos modos necesitamos el ministerio genuino de Jesucristo, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros como el Consolador, el Paráclito. Y Él es quien ha sido llamado para estar a tu lado y ayudarte. No somos personas comunes. Cuando nacemos de nuevo, entonces tenemos un gran ayudador enviado del cielo. El Espíritu Santo es maestro, consolador, abogado, defensor para ti y está ahí para ayudarte. Entonces puedes relacionarte con el Espíritu Santo de una tercera manera. La Biblia dice que cuando el Espíritu del Señor venga sobre ti, entonces recibirás poder para ser testigo desde Jerusalén hasta toda Judea y Samaria y hasta el fin del mundo. Así que la experiencia de tener al Espíritu Santo sobre ti, Él estará contigo, en ti y vendrá sobre ti. Esta experiencia de recibir al Espíritu Santo sobre ti se llama el bautismo del Espíritu Santo o en términos bautistas, la plenitud del Espíritu Santo. Para los bautistas, nunca deberías usar la expresión bautismo del Espíritu Santo. Ellos no aceptan esa terminología. Así que cuando hablo con los bautistas, siempre utilizo la expresión plenitud del Espíritu Santo. Es lo mismo, ya sabes, solo cambia el vocabulario. Entonces tienes toda la experiencia con el Espíritu Santo. Está contigo, en ti, sobre ti, pero no debes detenerte ahí, porque el Espíritu Santo es una persona maravillosa. Antes de 1964, tenía al Espíritu Santo conmigo, en mí, sobre mí, pero no lo reconocía como la persona maravillosa que es. Ese fue mi error. Aún así, tenía al Espíritu Santo legalmente, pero nunca había desarrollado una comunión profunda e íntima con Él. Es una cosa tener al Espíritu Santo, pero es algo completamente diferente desarrollar una comunión personal y profunda con Él. Ahora puedo decir con valentía que conozco al Espíritu Santo mejor de lo que conozco a mi esposa. Conozco todos los sentimientos del Espíritu Santo porque durante todos estos años he estado desarrollando una comunión muy delicada con Él cada día. Cada día digo, alabo al Espíritu Santo, suelto. Querido Espíritu del Señor, no sé cómo dirigirme a esta persona para poder ganarla para Jesucristo. Por favor, dame tu sabiduría. Porque Dios está en el trono y Jesucristo está sentado a su derecha y el Espíritu Santo está en este mundo, en el lugar contigo, trabajando junto a ti. Así que Él es tu maestro, tu consolador, tu abogado, tu defensor. ¿Y por qué no habrías de vivir junto a Él? Él es tu socio principal, tu pastor y tu líder superior. Y cuando finalmente descubrí esta verdad tan importante y transformadora, el versículo de 2 Corintios 13:13 realmente cobró vida de una manera muy especial y profunda en mi propia vida personal. Allí Pablo dijo que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Comunión del Espíritu Santo en griego significa koinonia tou hagiou pneumatos. Koinonia. Muchas personas realmente no comprenden el significado profundo de la koinonia.
La Biblia dice, que la coinonía del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y coinonía tiene varios significados profundos. El primer significado es comunión. ¿Cómo puedes tener comunión con el Espíritu Santo sin hablar con el Espíritu Santo del infierno? ¿Cómo puedo tener comunión con el hermano Dale sin hablar con él? Dale, ¿cómo estás? Tu esposa es hermosa, es una gran cantante, realmente lo disfruto. Tus hijos son maravillosos, tienes una gran iglesia. ¿Ves? Al hablar con él tengo comunión. Sin reconocer a la otra persona, ¿cómo puedes tener comunión? Coinonía significa comunión. Y tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y por esa razón, en la mañana temprano, digo, querido Espíritu Santo, oh, qué día tan maravilloso tenemos hoy. Buenos días. Tú y yo vamos a llevar a Jesucristo a esta generación moribunda. Y cada viernes, mientras tenemos la vigilia de oración toda la noche, preparo mi mensaje del domingo. Y cuando preparo mi mensaje del domingo, siempre le digo al Espíritu Santo, querido Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de la gente, así que por favor muéstrame de antemano para que pueda estar debidamente preparado para entregar el mensaje maravilloso. Revela tu sabiduría y conocimiento a mí. Y junto con el Espíritu Santo escribo el mensaje. Luego el domingo antes de salir de mi oficina digo, Espíritu Santo, vamos. En la primera etapa de mi desarrollo de comunión con el Espíritu Santo, siempre dejaba una silla vacía allí para recordarme que el Espíritu Santo siempre está presente. Así que cuando llego al púlpito digo, querido Espíritu Santo, siéntate por favor, ve delante de mí. Entonces me siento. Tienes que recordarme que tengo al pastor principal allí. Ahora, ya no tengo esa silla porque sin necesidad de la silla, ya estoy acostumbrado a reconocer constantemente al Espíritu Santo como el pastor principal. Luego, cuando llega el momento de hablar, digo, querido Espíritu Santo, ve delante de mí. Vamos, vamos, somos el doble de mejores. Vamos a derrotar realmente al diablo. Yo siempre sentía la tremenda unción en mi vida. Luego, cuando terminaba, decía, alabado seas, Espíritu Santo. Hicimos un trabajo maravilloso, ¿verdad? Y luego en la noche digo, buenas noches, Espíritu Santo. Sé que el Espíritu Santo no duerme, pero para desarrollar la comunión, que en términos humanos significa esto, me veo obligado a decirlo así. Así que poco a poco he desarrollado una comunión tan profunda con el Espíritu Santo que Él ha revelado su sabiduría, conocimiento y discernimiento de cosas maravillosas en mi vida. Y ahora no me atrevo a tratar al Espíritu Santo como una cosa con la que experimentar, de la misma manera que no me atrevería a tratar a mi esposa como una cosa. Vaya, si alguna vez hiciera eso ahora, terminaría durmiendo en el sofá de la iglesia. Por mucho que reconozca a mi esposa y la aprecie, la adore y le agradezca, aún más debería apreciar siempre al Espíritu Santo. Y debería expresar mi gratitud hacia Él, y debería adorarlo y amarlo. Saben, pueblo estadounidense, ustedes adoran libremente al Espíritu Santo y están cantando, Espíritu Santo, te necesito. Ustedes están cantando alabanzas al Espíritu Santo con tanta libertad, pero cuando les pido que oren al Espíritu Santo, esperen un momento, esperen un momento. Tenemos miedo de hacer eso. Cuando fui invitado por Billy Graham para hablar a los evangelistas itinerantes en Holanda, había 1000 ministros del tercer mundo. Y mi tema era la comunión con el Espíritu Santo. Y antes de salir a hablar, primero tenía que contarles mi contenido a los intérpretes. Había muchísimos intérpretes. Y un ministro estaba a cargo de la interpretación de Estados Unidos. Así que cuando hablé sobre tener comunión con el Espíritu Santo, mientras explicaba mi mensaje, el encargado del departamento de interpretación inmediatamente detuvo mi explicación. Él dijo, detente. Dijo, siento una luz roja en mi corazón. No se supone que debas hablarle al Espíritu Santo. Siento una luz roja.
Yo le dije, Señor, yo siento una luz verde en mi corazón para hablar sobre el Espíritu Santo, pero ya entregué mi mensaje a Billy Graham con mucha anticipación y él certificó mi mensaje. Y su trabajo es ver cómo interpretar correctamente, no detener mi mensaje. Y con toda determinación hablé sobre la comunión con el Espíritu Santo en esa conferencia. Sí, en esta época, el diablo manipula tan exitosamente a los eruditos y ministros cristianos para que no traten al Espíritu Santo como la persona asombrosa que es. Y esa fue la razón por la que tienen todas las doctrinas sobre el Espíritu Santo. Pero aún así, no tienen esa cálida comunión con el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien trae la presencia de Dios a tu vida. Así que debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la coinonía significa asociación. Él es el socio principal y tú eres el socio menor. El socio menor siempre debe hablar con el socio principal sobre su trabajo. En otras palabras, si no lo hacen, van a ser despedidos. Como el Espíritu Santo es el socio principal, siempre digo, aquí Espíritu Santo, tú eres el pastor principal en mi iglesia, yo soy tu subordinado, necesito tu instrucción. Así que el Espíritu Santo debe ser tu socio principal en tu vida, no solo en el ministerio, sino también en tus negocios. Muchos de los cristianos de mi iglesia se convirtieron en multimillonarios en pocos años porque hicieron del Espíritu Santo su socio principal. Sí, uno de mis empresarios en 5... el señor Young, él está en el negocio del cuero, ya sabes, para fabricar productos de cuero, zapatos de cuero y cosas así. ¿Podrías ponerte de pie, por favor? Este joven, él solo tiene 38 años de edad. Su esposa es una pastora laica principal en mi iglesia. Y en tan solo unos pocos años, con la cooperación y la guía del Espíritu Santo, ahora es actualmente multimillonario. Él está dando tanto al Señor y me ha acompañado por todo el mundo muchas veces para ayudar al ministerio. Pero antes de que realmente tomara al Espíritu Santo como su socio principal, era un completo fracaso. Él se declaró en bancarrota, ya sabes, en su trabajo y estaba desempleado. Pero él y su esposa empezaron a venir a la iglesia y comenzaron a aprender el principio del éxito y la prosperidad. Y cuando realmente tomaron al Espíritu Santo como socio y cuando él hizo al Espíritu Santo su socio principal, el Espíritu Santo comenzó a darle instrucciones de manera milagrosa. En muchos intentos, su esposa recibía revelación sobre el nuevo y novedoso bolso de mujer en un sueño. Y exactamente según el sueño, ella lo dibujaba, lo confeccionaba y pronto se convertía en un éxito de ventas en Corea, Japón y otras partes del mundo. Así que en muy pocos años ganaron millones y millones y millones de dólares. Ahora él tiene oficinas en Nueva York, Japón y en todo el mundo. Y estas cosas han estado ocurriendo en nuestra iglesia una y otra vez y tenemos más de 3,000 millonarios exitosos en mi iglesia. Jesucristo vino ayer, hoy y por siempre, y el Espíritu Santo está trayendo la gracia redentora de Jesucristo a nuestras vidas. Así que hazlo el socio principal de tu vida. La gente cuando viene a mi iglesia alaba el tremendo éxito del crecimiento de la iglesia, pero yo siempre les digo, yo no he hecho esto. Mi pastor principal, el Espíritu Santo, lo hizo. Yo solo obedezco su mandato. Oh, Él me da el conocimiento y la sabiduría, y realmente aprecio al Espíritu Santo. Y en tercer lugar, la coinonía significa transporte. Y a través de la coinonía de United Airlines, que es una reconocida aerolínea internacional, pudimos llegar el otro día desde Tokio hasta Portland, Oregón, en tan solo unas 8 horas, un viaje realmente sorprendente.
Sin sentarnos en la coinonía de United Airlines, nunca hubiéramos podido llegar a Portland, Oregón, en 8 horas. El Espíritu Santo está trayendo el amor de Dios y la gracia de Jesucristo a nuestro lugar en esta generación. Él sube y baja, sube y baja. Él sube llevando nuestras oraciones suplicantes a Dios y trae respuestas desde lo alto a nuestras vidas. Muchas iglesias tienen un amor teológico de Dios, una gracia teológica de Jesucristo, pero de manera empírica están en una caja de hielo. Cuando un pastor un domingo pidió a todos los miembros de la junta que subieran a la plataforma, entonces un hombre se levantó y subió a la plataforma. Él no era miembro de la junta. Así que el pastor dijo, ¿quién eres tú? ¿No eres miembro de la junta? Sí, lo soy. Soy el que está más aburrido en esta iglesia. Así que en muchas iglesias están llenas de personas aburridas y los miembros de la junta están aún más aburridos porque no tienen la realidad del amor de Dios y la gracia de Jesucristo. Cuando vengo a esta iglesia no encuentro a ninguna persona aburrida. Ustedes están llenos de expectativa y entusiasmo porque tienen una visión audaz y cuentan con el poder del Espíritu Santo en esta iglesia. Están en un gran movimiento de crecimiento, así que todos están emocionados. Y cuando tienes al Espíritu Santo, inevitablemente te vuelves así porque Él es el portador del verdadero amor de Dios y la verdadera gracia de Jesucristo. Cuando estaba realizando una gran campaña en París, Francia, había miles de ministros franceses presentes y les hablé sobre la importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Y les expliqué que koinonía significa compañerismo, asociación, transporte y terminé. Luego, después del servicio, un caballero se me acercó. Me dijo, Pastor Jo, yo soy quien tradujo la Biblia al francés desde el hebreo y el griego. Y mi corazón se hundió porque, él era profesor de hebreo y griego en la Universidad de la Sorbona y fue quien tradujo la Biblia del hebreo y el griego al francés. Y delante de él, yo expliqué la palabra koinonía en griego, siendo un novato como yo. Y yo estaba asustado, le dije, sí, señor, ¿cometí algún error en mi explicación? Él dijo, no, hiciste un trabajo maravilloso. El significado de koinonía es exactamente así, pero quiero añadir una cosa más. Dijo, koinonía también significa unidad. Dijo, cuando tienes koinonía, tu espíritu y el espíritu de Cristo se vuelven uno solo en unidad. Así que cuando reconoces al Espíritu Santo y cuando tienes comunión, compañerismo y transmisión del Espíritu Santo juntos, tú y el Espíritu Santo se unen en un solo espíritu y vas a ser usado como un poderoso siervo del Señor. Así que a través de la koinonía, a través de la comunión con el Espíritu Santo, he construido la iglesia más grande del mundo. Y todos los 50,000 pastores laicos en mi iglesia están emocionados y llenos de poder porque tienen koinonía diaria con el Espíritu Santo. Si alguna vez nombras a un pastor laico que no esté lleno del Espíritu Santo, esa persona pronto se retirará porque sin mantener la motivación interna constante, no puedes resistir mucho tiempo la guerra de desgaste en el mundo espiritual. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, cuando tienes koinonía con el Espíritu Santo, tendrás una motivación interna constante y además nunca desprecies el hablar en lenguas. Yo oro mucho en lenguas porque las lenguas siempre refrescan mi relación con el Espíritu Santo. Incluso esta tarde, antes de venir aquí, oré en mi lenguaje de oración por más de 1 hora. ¿Sabes por qué deberías hablar en otras lenguas?
Bueno, necesitaría horas para explicar estas cosas, pero simplemente te digo que deberías hablar en otras lenguas para continuar la comunión con el Espíritu Santo de una manera profunda. Cuando Dios formó a Adán y Eva del polvo, Él sopló en la nariz de Adán, y ese soplo profundo en hebreo se llama Rúa. Dios sopló el Rúa en la nariz de Adán y él se convirtió en un ser viviente y se le dio el poder de comunicarse en lenguaje. ¿Sabes? La diferencia entre los seres humanos y los animales es el lenguaje. Los animales no tienen ningún lenguaje para hablar, pero a los seres humanos se les ha dado la capacidad de hablar y solo pensamos y sé a través de nuestro lenguaje. Si miras a los países desarrollados, tienen muchas palabras para expresarse, pero cuando vas a los países primitivos, tienen muy pocas palabras. Solo puedes pensar a través del vocabulario y cuando tienes muchas palabras puedes pensar de manera más profunda. Pero cuando tienes un vocabulario limitado, solo puedes pensar de manera muy superficial. Siempre experimento eso porque debo hablar constantemente en inglés. Y el inglés es mi segundo idioma, no mi lengua materna. Y me siento tan limitado al expresar mis sentimientos que muchas veces solo puedo expresar mis emociones profundas de una manera muy superficial porque no estoy hablando en mi lengua materna, ya que el inglés siempre me resulta al revés. Pero les digo una cosa, la buena noticia es que cuando todos vayamos al cielo, todos vamos a hablar en coreano. Pero a Adán se le dio el poder de hablar y Adán comenzó a tener comunión con Dios conversando entre ellos. Y Adán tenía un lenguaje perfecto y podía tener una comunión perfecta con Dios porque tenía todo el vocabulario que necesitaba para hablar con Dios. Por ejemplo, cuando Dios hizo pasar a los animales frente a él, comenzó a darles nombres como si fuera una computadora. Los científicos dicen que en aquellos días había alrededor de 700,000 diferentes tipos de criaturas vivientes. Y él les puso nombre a esos 700,000 animales así de fácil. Vaya, tenía una mente como una computadora. Tenía un vocabulario tan abundante que podía dar nombre instantáneamente a 700,000 animales. Y la razón era que tenía total libertad para hablar con el Dios Todopoderoso en ese lenguaje perfecto, así que había una comunión perfecta. Sin hablar el idioma, nunca puedes tener comunión. Si yo no hablara inglés, si se suponía que debía hablar en coreano, entonces no tendría ninguna comunión con ustedes. Cuando Dios me llamó a Japón en 1978, fui a Japón y hablé en inglés y utilicé un intérprete. Luego, después de unos años, el Espíritu Santo de Dios me habló. ¿Realmente amas a los japoneses? Yo dije, sí, los amo. Eres un mentiroso. Yo dije, eres un gran mentiroso. No, yo amo a los japoneses. Eres un mentiroso. Si no puedes hablar japonés, entonces no puedes amarlos. No puedes tener comunión con ellos. Solo les hablas a través de tu intérprete, de un mediador. No tienes comunión directa con ellos, así que no puedes amarlo. No puedes tener comunión con ellos. Tienes que aprender el idioma japonés. Yo dije, ¿yo, a mi edad, aprender un idioma extranjero? ¿Quieres que pase por la dura experiencia de memorizar palabras? Él dice, sí, si los amas, debes hacerlo. Oh, durante 3 años simplemente pasé por un infierno. Intenté pensar en japonés e intenté, ya sabes, dormir en japonés e intenté comer en japonés. Y estaba viviendo en el idioma japonés. Y qué tortura, qué sufrimiento. Pero después de haberlo intentado así durante 3 años, de repente el idioma japonés comenzó a salir de mi boca con fluidez. Entonces realmente comencé a tener comunión con la gente japonesa. Ya sabes, esos abuelos y abuelas y niños venían a mí y me hablaban. Y yo entendía su idioma y les hablaba y nos dábamos la mano, nos abrazábamos y reíamos.
Solo a través del lenguaje puedes tener comunión con los demás. Así que cuando tienes un lenguaje abundante, puedes tener una comunión abundante. Y Adán tenía una comunión plena con Dios, con un lenguaje perfecto. Y el poder del lenguaje es tan grande. Y después del diluvio, cuando llegaron al final y decidieron construir la Torre de Babel, eran una sola raza y tenían un mismo idioma. Así que eran tan poderosos que estaban construyendo la Torre de Babel para alcanzar el cielo. Entonces el Dios Trino dijo entre sí, bajemos y veamos cómo lo hacen. Ya que son una sola raza y hablan un solo idioma, nadie puede detenerlo. Cuando estás unido de corazón y hablas el mismo idioma, tu poder no tiene límites. Entonces, ¿cómo detuvo Dios su obra? Dios tomó su idioma como si fuera un vaso y lo hizo pedazos, rompiéndolo en muchas partes. Y el idioma perfecto se rompió en 1000 pedazos. Entonces la gente se dispersó de ese lugar. Un idioma fragmentado te dispersa. Incluso en la iglesia, en una reunión de la junta entre cristianos, si tienes una palabra fragmentada, entonces vas a ser dispersado. La palabra es el factor unificador. Así que, desde la Torre de Babel, la palabra perfecta fue destruida y hecha pedazos. Y todas las personas comenzaron a recoger pequeños fragmentos del idioma, luego formaron grupos y empezaron a dispersarse hacia los 4 rincones del mundo. Y ahora, el idioma que tú y yo hablamos es parte de aquel idioma perfecto, de ese idioma fragmentado. Tenemos inglés, alemán, francés, italiano, ruso, coreano, japonés, chino, indonesio, todo tipo de idiomas. Y tratamos de expresarnos los unos a los otros. ¿Y qué tiempos vivimos? Es tan difícil conversar entre nosotros. Y por esta razón hay tanta disensión y desacuerdo en el mundo por la falta de lenguaje, la falta de comunicación. El principal problema en la familia es la falta de comunicación entre esposo y esposa. Dicen, no podemos entendernos. Por la falta de comunicación, la falta de la palabra. Solo tienes un lenguaje fragmentado. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando los 120 redimidos se reunieron, una vez más el poderoso Ruaj, el aliento de Dios, vino. Y todos juntos recibieron el aliento de Dios, el Espíritu Santo. En griego, el Espíritu Santo, pneumatos, significa viento. Recibieron el viento de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a través de nuestro espíritu, una vez más, el lenguaje perfecto. Como hemos nacido y crecido en un lenguaje fragmentado, con nuestro lenguaje actual, nunca podremos entender el lenguaje del Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo quería que tuviéramos una comunión perfecta con Dios, pero no sabemos cómo orar. Cuando lees Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu del Señor nos ayuda con gemidos indecibles. Ese gemido es hablar en otro idioma. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y enseñó a nuestro espíritu a hablar el lenguaje perfecto. Y era tan perfecto y tan profundo que nuestra mente nunca podría comprenderlo. Así que el Espíritu Santo, a través de nuestro espíritu, simplemente pasó por alto nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo comenzó a ayudar a nuestro espíritu a hablar directamente con Dios. Esto no es un idioma celestial. Esto es un lenguaje espiritual, un lenguaje de oración. Así que las personas comenzaron a expresarse realmente de manera perfecta en otras lenguas. Comenzaron a hablar un lenguaje perfecto al Padre Celestial y empezaron a tener una comunión perfecta en el ámbito del Espíritu. Y por esta razón, después de Pentecostés, las personas estaban tan llenas del poder de Dios, tan llenas del amor de Dios, debido a esta comunión perfecta,
que se lanzaron y comenzaron a abrazar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. Nunca puedes tener una comunión perfecta con Dios usando tu lenguaje fragmentado. No puedes expresarte perfectamente. Puedes hablar profundamente con tu niño pequeño cuando él solo dice mamá, papá. Puedes hablar de toda la situación económica de los Estados Unidos de América y de temas políticos, pero ese niño o niña nunca lo entenderá por la falta de vocabulario. No puedes conversar. Solo puedes decir mamá, papá, ñam, ñam. Eso es todo. Entonces no pueden entenderse profundamente. Debes esperar hasta que ese niño o niña crezca y aprenda un lenguaje perfecto para poder conversar contigo. Y Dios tiene un verdadero sufrimiento en su corazón al querer hablar con sus hijos porque son como bebés y tienen un lenguaje tan fragmentado. Y Dios no puede hablar con ellos y ellos realmente no pueden expresarse ante Dios. Así que Dios dijo, sí, encontraré una manera, enviaré a mi Espíritu Santo y dejaré que mi Espíritu Santo enseñe un lenguaje perfecto a su espíritu y permitiré que su espíritu pase por alto su entendimiento y que el Espíritu hable directamente conmigo en una expresión perfecta. Así que comenzaron a hablar en otros idiomas. En cuanto a mis cristianos, todos ellos son pioneros ardientes en su vida para Cristo. No son colonos. No pueden convertirse en colonos porque hablan en otras lenguas. El Espíritu del Señor no es un espíritu de estancamiento. Siempre se mueve de Jerusalén hasta el fin del mundo. Si tienes al Espíritu Santo, la iglesia nunca será estancada. Moverse, avanzar con sueños creciendo. Les advierto a los cristianos de esta iglesia, porque esta iglesia tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te da visiones y sueños en constante crecimiento. Tu iglesia siempre se expandirá. Siempre derribarás muros y añadirás nuevos edificios. Tendrás edificios más grandes, tendrás programas más grandes y tus miembros deberán estar dispuestos a pagar el precio. ¿Están listos para hacer eso? Ya que tienen al Espíritu Santo, lo harán porque se convertirán en pioneros en lugar de conformarse como colonos. El Espíritu Santo es realmente el espíritu del pionero. Y mientras hablas en un idioma perfecto, se te dará ese amor, fe y gozo perfecto. Cuando tienes un amor profundo gracias a la comunión perfecta, ese amor activa tu fe. Y cuando tienes una fe poderosa, entonces serás muy positivo y disfrutarás de una esperanza tremenda. Por esta razón, Pablo dijo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo hablaba en lenguas constantemente mientras viajaba y mientras era perseguido. Mientras estaba en prisión, seguía hablando en lenguas y tenía una comunión tan profunda con Dios que experimentaba ese amor, fe y esperanza profundos. Y hermanos y hermanas, por esta razón yo oro mucho en lenguas y animo a mis miembros a orar mucho en lenguas, tal como lo hacía Pablo. Pablo dijo, ¿qué haré pues? Oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento, cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Eso significa que oraré en lenguas y oraré en mi idioma conocido. Cantaré en lenguas y cantaré en el idioma conocido. Y puedes alternar entre lenguas desconocidas y conocidas. Así que en mi propia vida de oración hablo en mi idioma conocido, pero siento muchas limitaciones cuando tengo problemas profundos o cuando enfrento grandes dificultades.
Entonces, cuando trato de expresar mi emoción profunda a Dios, siento tan claramente la limitación del lenguaje que no puedo evitar recurrir al lenguaje de oración. Entonces el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de mi corazón y ayuda a mi espíritu a expresarse profundamente desde lo más íntimo de mi ser al Padre Celestial, y pronto siento alivio de todas las cargas. Y por esta razón, cuando oras constantemente en lenguas, el Espíritu Santo escudriña todos los rincones de tu corazón. Y como el Espíritu Santo barre todas esas cosas en el lenguaje perfecto, recibes sanidad en tu hombre interior de manera profunda. Hablar en lengua sana tu hombre interior. Por esta razón, la Biblia dice en Isaías capítulo 28, versículo 11, que se dé esta lengua a la gente cansada. Y cuando hablo en lenguas de esta manera, no solo disfruto de esta comunión profunda con Dios perfectamente, sino que sé que mi espíritu habla misterios. Porque mi espíritu habla un lenguaje tan perfecto que mi mente limitada, con un lenguaje fragmentado, nunca podrá entender. Así que todos esos tonos son un misterio para mí. Pero aún así sé que el Espíritu Santo, junto con mi espíritu, realmente habla y tiene comunión con Dios. Entonces recibo una sanidad en mi alma y tengo una comunión tan buena con el Espíritu Santo de una manera milagrosa. Así que tan pronto como continúo orando en lenguas, no puedo evitar tener una comunión profunda con el Espíritu Santo. Y muchas personas solo hablan en lenguas cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo y luego dejan de hablar en lenguas. El diablo está luchando para asustarte y que no hables en otras lenguas, porque una vez que empiezas a orar en lenguas, tu vida va a ser elevada a un nivel superior de la experiencia cristiana. Así que el diablo ataca las lenguas. ¿Por qué hablas en lenguas? ¿Por qué hablas en ese balbuceo? No entiendes lo que estás diciendo. Y así sucesivamente. Pero hermanos y hermanas, cuando Dios les da el lenguaje de oración, Dios sabe por qué se los da. Así que en mi propia vida, a través de la práctica de este lenguaje de oración espiritual, me he mantenido alejado de la depresión, el agotamiento y el fracaso. Quiero contarles una historia real y luego concluiré. Porque tengo tantas historias que contar que si me dejan en el podio, los mantendré toda la noche en el auditorio. Pero les contaré esta historia real. En mi iglesia tengo a un hombre de negocios muy exitoso. Pero en el último día del año, él tenía que pagar los salarios a sus trabajadores y trajo mucho dinero del banco y lo puso en la caja fuerte. Y mientras él salió a almorzar, un ladrón vino, forzó la caja fuerte y se llevó todo el dinero. Y él se quedó completamente en bancarrota. Había cientos de trabajadores a quienes pagar. Y pronto llegaría el año nuevo y ellos necesitaban el dinero, pero todo el dinero se había ido. Cuando ese hombre de negocios vino a mi oficina, tenía el rostro completamente pálido. Estaba temblando. Me dijo: pastor, estoy acabado, estoy perdido. Dijo: saqué todo el dinero del banco y lo perdí todo. El ladrón vino y se llevó el dinero. Dice: no sé cómo orar, perdí mi fe en Dios, siento que me ahogo porque no tengo palabras para orar, no tengo palabras para orar. Así que le dije: hermano, oremos en lenguas. Sí, ahora que perdiste tu lenguaje para expresarte, estás en serios problemas, así que vamos al monte de oración, oremos en lenguas todo el día. Dejemos que el Espíritu Santo motive nuestro espíritu para expresar esta agonía a Dios, para que Dios pueda entender. Así que él y yo oramos en lenguas, luego él subió al monte de oración para orar. Así que oró todo el día.
Esa tarde su esposa recibió una llamada telefónica de una persona desconocida. Quiero reunirme con el señor Kim. Ella dice, ¿quién es usted? Mi esposo está en el monte de oración. Él está orando allí. ¿Quién es usted? Él dice, soy el ladrón. Robé el dinero de su esposo. Estoy en un motel en Anyang, la ciudad de Seúl, pero he tenido la experiencia más extraña de mi vida. Siempre, cada vez que robo dinero, disfruto el dinero. Pero esta vez traje una cantidad sucia de dinero y el dinero está aquí mismo en el motel conmigo. Cada vez que intento usar ese dinero, siento que me voy a morir. Cada vez que extiendo la mano para tocar el dinero, siento como si fuera a tener un ataque al corazón. Él dijo, este dinero, según creo, tiene un espíritu dentro. Todo el día intento usar este dinero, pero cada vez que extiendo la mano para tomarlo, siento que me voy a morir. Así que debo devolver este dinero a su verdadero dueño. Necesito reunirme con su esposo, si es posible, lo antes posible. Así que ella llamó a su esposo al monte de oración y él bajó al día siguiente. Entonces el ladrón vino con ese dinero a nuestra iglesia. Y el ladrón hizo la pregunta, Señor, ¿cómo es posible que este dinero tenga un espíritu? Porque cada vez que intento tocar el dinero, sinceramente siento que me va a matar. ¿Por qué sucede esto? Entonces el señor Kim dijo, sí, soy anciano de esta iglesia, soy cristiano, estoy lleno del Espíritu Santo. Desde que perdí mi dinero, oré en lengua espiritual a Dios y el Espíritu Santo de Dios cuidó de este dinero. Pero quiero que conozcas a mi Jesús. No debes pasar el resto de tu vida como ladrón, porque entonces estás destinado a ir al infierno. Y le mostró el plan de salvación. Ese ladrón se quebrantó en ese lugar. Lloró, confesó sus pecados y recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Ahora él es actualmente un pastor laico en mi iglesia. Todo esto porque este hombre de negocios oró en lenguas cuando no podía orar en su propio idioma conocido, ya que estaba tan ahogado por un sentimiento de desesperación. Cuando no sabes cómo orar, entonces el Espíritu tomará el control y expresará esa emoción y sentimiento profundo en un lenguaje perfecto a través de tu espíritu para dirigirse a Dios, y Dios va a responder. Dios te bendiga. Muchas gracias.